Tenemos a la doctora Raquel Glassman Nowalski, que es doctora en Pedagogía por la División de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora y profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es experta en currículum, es una de los personajes más importantes que ha desarrollado toda la teoría del currículum en Latinoamérica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y escribió un texto muy importante que tuvo una gran acogida y en su momento fue único y llenó muchos vacíos, Evaluación de exclusión en la enseñanza universitaria, publicado en PAI2, donde el autor establece la vigencia de la evaluación como tarea y acción básica de la educación universitaria, y nosotros estamos muy agradecidas de tener a Raquel como especialista en educación en nuestra mesa del día de hoy. Raquel, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar con una nota triste y una nota alegre. En primer lugar, quisiera que dedicáramos un minuto de silencio a un compañero pedagogo que murió hoy, Enrique Moreno de los Arcos. Creo que indiscutiblemente Enrique dejó huella en el colegio, en muy diversas vías, y como le quiero dedicar esta exposición hoy a él, pediría que hagamos un minuto de silencio, por favor. Yo creo que no es necesario esto, ¿verdad? Si me oyen. En segundo lugar, quería decirles un pensamiento que me he estado bailando mientras he oído todas las conferencias de en la tarde, que tiene que ver con algunas cosillas personales que les quiero contar. Soy mamá de 3 hijas, hija de una mamá que murió hace 2 meses. Y soy judía, no muy aficionada a la cuestión religiosa, pero soy judía. Y entre los judíos se acostumbra que tienen que haber 10 hombres que rezan en la mañana y rezan en la noche los primeros 8 días por el alma del muerto. Entonces, en la primera sesión de rezos no habían 10 hombres, y muy tranquila, y además creo que con una cuestión de igualdad de género muy asimilada, fui y me senté en la mesa de los 10 señores, y los señores me toleraron con cierta consideración. Pero cuando terminó el rezo, se me acercó el rabino y me dijo, mire Raquel, le voy a agradecer que no se siente en la mesa de los hombres. Y no se siente en la mesa de los hombres, no porque no consideremos que una mujer sea digna de estar, no sea digna de estar sentada en la mesa de los hombres, sino porque el atractivo de las mujeres es tan grande que preferimos que no entretenga a los hombres en los rezos, que no los distraiga. Eso lo creyó el rabino, yo no. Mi aproximación a los problemas de género es nula, y tengo que confesarlo porque de otra manera
trabajaría de una forma artificial. Quiero agradecerle muchísimo a Marisa, que es mi gran amiga hace como 2 años. Yo creí que más. Digo 2 años para no traicionarnos. Y sobre todo quiero confesarles cierto tipo de titubeo que tengo de venir a hablar con ustedes, porque en realidad yo pensaba, ¿por dónde le entro a esta cosa? Originalmente, algunas de las cosas que me dijeron cuando me invitaron aquí tenían que ver con algo de lo que yo me agarré, que pudiera ser inclusive una cosa que malentendí, pero se las quiero platicar, y es la idea de cómo atravesar los estudios que tienen que ver con la educación y el género con el ámbito de la educación. La educación es un campo en donde muy frecuentemente la gente mete mano porque piensa que porque han sido educados ya tienen derecho a hablar de eso, y muchas veces no se le concede el estatus disciplinario que merece. Y en esa lucha por buscarle un espacio, ¿cómo decir?, un espacio respetable, han habido una cantidad muy grande de autores, y por lo tanto, pues uno lo que viene a hacer aquí es repetir un poco lo que han dicho ellos. Entonces, esta charla que se llama La educación como disciplina, sus retos y problemas, yo esperaría que cada uno de ustedes haga una especie de transferencia, de traslación a la problemática específica que los está ocupando, y vieran a ver que tomaran lo que se pueda tomar de lo que se plantea aquí y dejáramos de lado pues lo que puede dejar cada uno, que probablemente en cada espacio será muy diferente. Entonces, en esta charla a mí me interesa recalcar la autonomía y la vigencia de la educación como campo de conocimiento, que cuenta con un espacio propio y estatutos propios. De ahí que yo intente abordar en un primer lugar los elementos que nos permiten ubicar a la educación como disciplina. Quizás aquí habría que hacer un alto para aclarar que no me ubico en absoluto en una discusión que pareciera estar muy en boga o que pareciera que ha estado muy vigente entre mis colegas del campo de la educación, que es que si es educación o que si es pedagogía. Esto no es un problema en el que me meto ahora, porque creo que es una discusión conceptual, es una discusión ideológica que no interesa recalcar acá. Tendríamos que tratar otros problemas tal vez más urgentes. Entonces me voy a referir indistintamente a ambos, ubicando sus diferentes espacios de actividad y reflexión. Algunos autores, como Splitter y Sharp, que estoy estudiando ahora con mis alumnos, consideran que dar sentido y comprender el sentido de las cosas es el objetivo más alto de la educación. Otros dirán que las ciencias de la educación se ocupan de un objeto privilegiado para potenciar la formación consciente de los hombres y mujeres en su dimensión individual y colectiva. Entonces, la idea sería potenciar la formación consciente de hombres y mujeres. En segundo lugar, yo quisiera ocuparme hoy, y espero que la media hora me alcance, para ocuparme de dos aspectos de la educación básicos: la investigación y la docencia, como espacios específicos de teorización y de actividad educativa.
tratándose de que la investigación sobre el género en esta disciplina adquiere una especificidad característica, que la educación se alimenta de distintas áreas y que comparte con los estudios de género su carácter transversal, esto es, que atraviesa y requiere del aporte de campos diversos según el objeto particular de estudio, las mujeres en la profesión, la enseñanza a niñas, en fin, la cantidad de trabajos que ustedes conocen en este sentido, tendríamos que tener muy claro lo anterior, este carácter de transversalidad, por un lado de la educación y por otro lado de los estudios de género, cuando hablamos de la labor académica. Por último, trataríamos una cuestión de especial interés en la educación en términos de la problemática tratada, y es la complementariedad e independencia simultáneamente. Por un lado, es complementaria y es independiente. Por otro lado, es dependiente y es suplementaria de la educación frente a otros espacios del conocimiento. Entonces la educación es dependiente, independiente, complementaria y suplementaria en diversos campos, vamos a ver, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, particularmente la psicología, la sociología, la historia y la propia filosofía, lo que nos conduce forzosamente a tratar ciertos aspectos de la normatividad de la educación. Espero no estarte metiendo en embrollo. Estás excelente. Bueno, gracias, amiga. Entonces, la educación, podríamos decir, que obedece a una de las categorizaciones o a una de las divisiones del conocimiento. Por lo tanto, puede entenderse como una disciplina, en tanto que según autores como King, tiene esto: cuenta con un conjunto de conocimientos organizados, un campo de investigación, una tradición, un lenguaje especializado, una herencia literaria y una herencia de producción escrita, que es lo mismo. Es a su vez un sistema de comunicaciones, una expresión de la imaginación, una posición afectiva de la imaginación, una posición valorativa y, agregaría yo, una posición política. Esto es ideológica y, en resumen, es una comunidad de personas. Vamos a ir viendo esto con calmita. Como campo, como categoría del conocimiento, tenemos que señalar que la educación cuenta con un conjunto de conceptos propios, que aparecen a su vez estructurados, relacionados en términos de los diferentes campos de análisis. La educación tiene su propio dinamismo, esto es, se producen conocimientos desde el campo de la educación que a su vez sirven de base para la producción de nuevos conocimientos. Como campo disciplinario cuenta con un dominio. Este dominio se representa ¿por qué? Por procesos específicos, materiales determinados, instituciones que se ocupan de la misma y centros humanos y sociales de interés. Como tradición, el trabajo de los investigadores se basa en el trabajo de investigadores previos y da a su vez lugar a la creación de investigaciones posteriores y a la promoción de conocimientos nuevos. El sentido de la educación puede entenderse si se entiende el trabajo anterior en términos de investigación y transmisión. El trabajo, como les decía yo, del pasado se permite entender el trabajo del presente y es a su vez la base de trabajos del futuro. Esto quiere decir que no podemos desligarnos de los trabajos que han hecho otros sujetos en el campo que nos ocupa
y partir como de tabula rasa. La educación cuenta con un lenguaje especializado y esto lo saben nuestros admiradores como nuestros detractores. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama? Sí, a ver, yo me acuerdo, no muy bien, ¿verdad? De este antropólogo, el que tiene un programa de radio, Litvak. Litvak, cada vez que se dirigía en un momento a la gente de la educación, decía, ¿quién los entiende a ustedes? Bueno, yo le digo lo mismo a los grupos de ingenieros. Y obviamente cuando voy a hablar con un médico, con mi ginecólogo de cabecera, como decía una amiga, cuando voy a ver a un médico, le pregunto, le pido, por favor, hábleme en cristiano, porque yo no puedo entender cuando ustedes me plantean las cosas en lenguaje médico. Quiere decir que cada disciplina cuenta con un idioma propio, cuenta con un lenguaje propio. Lenguaje o que se constituye con el vocabulario de otros del lenguaje común que adquiere una conceptualización particularizada, o lenguaje que se constituye con la terminología prestada de otros campos. Pero siempre la educación, como los campos disciplinarios, cuentan con su propio lenguaje. En el caso de la educación, el lenguaje no es unívoco. Ustedes oirán que si están 5 especialistas en currículum, hablando del currículum, cada uno le dará una connotación particular, y aquí esto se explica por teorías pedagógicas o por simples posturas políticas, que no son tan simples. Cuando hablamos de herencia literaria, estoy tratando de explicar cada uno de los componentes del campo disciplinario, diríamos que en este campo se producen textos más o menos clásicos que están al servicio de los sujetos en las bibliotecas, en las hemerotecas, sirven para alimentar investigadores a investigaciones y sirven para alimentar el quehacer educativo en general. La educación forma grupos o redes de especialistas más o menos fuertes. Los congresos de la educación, especialmente en nuestro país, adquieren una fuerza muy grande desde 1980. Y la educación es, a su vez, un campo de expresión de la imaginación. ¿Por qué? Porque representa un potencial creativo que simbolizan autores como Foucault, como Morán, como Durkheim, como Dewey, y que están constantemente permitiendo la creación de nuevas imágenes. Acerquen la educación a los problemas de aprendizaje y se creará nuevo conocimiento. Acerquen la educación a los problemas políticos y se creará nuevo conocimiento. Acerquen la educación a los problemas de la conformación de valores. Constantemente hay una producción de conocimientos. Podemos decir que en la educación se promueven posiciones valorativas y afectivas. Ciertamente es un campo al que no nos acercamos con objetividad. Eso es un cuento que nos contaron en algún momento. El que se lo siga creyendo ahora podría pecar de ingenuidad. Y estas posiciones valorativas y afectivas tienen que ver con el propio campo educativo, con los actores del campo educativo, o son unos soberanos idiotas, o son unos genios a los que admiramos hasta que nos morimos, o por lo menos los hacemos objeto de ceremonias muy hermosas el Día del Maestro. Tiene posiciones valorativas y afectivas sobre las propias relaciones sociales y sobre los grupos y las clases sociales. Pareciera que ahora no se puede hablar de clases sociales, entonces digamos grupos sociales. Como quiera, unos van a estar más jodidos que los otros. Entonces, también presenta posiciones
sobre los propios individuos y algo que es importante, presenta posiciones y valores sobre uno mismo. Esto nos va a llevar más adelante, como veremos, a la idea de que hay finalidades de la educación que le atribuye cada uno de los sujetos, que le atribuye cada uno de los sectores sociales, que le atribuye cada uno de los grupos, dependiendo de sus posiciones afectivas o de sus posiciones o de sus propios valores. Los problemas de el tratamiento de los problemas de la educación surgen del trabajo de grupos de personas, esto es, de comunidades, sujetos que tienen elementos comunes, elementos compartidos. Cuenta con distintos focos, por lo que es sumamente diverso este campo. Cuenta con lógicas muy variadas, por lo que podemos hablar que es multilógico. Y algo que es muy importante, especialmente en lo que es el objeto de estas reuniones de esta semana de ustedes, cuenta con un carácter interdisciplinario. Esto es, atraviesa múltiples disciplinas. La educación es multifocal. Se ocupa puede tener como foco la investigación, puede tener como foco la docencia, puede tener como foco la práctica administrativa, pero también puede ser abordada desde los elementos que señalamos al principio, sociales, filosóficos, pedagógicos, didácticos, etc. Y algo muy importante, es susceptible de enseñanza. Una disciplina se compone por el contenido de sus distintos objetos de estudio. El género, como un objeto de estudio del campo disciplinario de la educación, implica el uso de métodos y técnicas de dicho campo, de su lenguaje, de sus aportes teóricos y conceptuales y de sus propios elementos ideológicos. Esto exige un esfuerzo de reflexión en aras de dos campos de problemática que se interrelacionan y que deben integrarse e implican un trabajo de análisis y reflexión profunda para obtener sus resultados. Sus productos de investigación. Me explico. Los estudios de género en el ámbito de la educación requieren de un importante acopio de los elementos de la segunda disciplina señalada. De lo contrario, corren el riesgo de presentar imprecisiones. Así, por ejemplo, los estudios de profesión y género demandan un análisis del tratamiento de las profesiones en el ámbito educativo, agregaría yo el sociológico, y en el de la problemática del género, en el caso específico de que estamos tratando, y en el problema particular que se plantea. En el campo de estudio del género, el problema es complejo y no se pueden eludir sus implicaciones porque el género es objeto de estudio de varias disciplinas. Como ya les decía hace un rato, podríamos afirmar su transversalidad y su carácter interdisciplinario. Ahora, se corre el riesgo de pasar por alto alguna o algunas de las categorías de aproximación y reflexión si se abandona o se prescinde de algún elemento disciplinario fundamental. Los resultados entonces pueden conducir a la banalidad o a ciertas desviaciones. En oposición, las integraciones entre educación y género pueden implicar situaciones de complementariedad, pero también de contradicción. La problemática se vuelve entonces más compleja y se vuelve todavía más compleja si a lo anterior agregamos la diversidad de teorías que desde la educación explican la aproximación y abordaje de sus diferentes rubros. Por ejemplo, explicar desde diferentes teorías didácticas algunos problemas del género dentro del salón de clase. La educación se desprende de las ciencias humanas
para conformar un campo independiente que a su vez depende de las ciencias humanas. Es, como ya dijimos, un campo de investigación y conocimiento. Existe codeterminación e interrelación entre educación, ciencias humanas y ciencias sociales. Veamos esto. En el caso de la psicología, por ejemplo, desde la psicología, los procesos educativos expresan la evolución de las estructuras psíquicas del individuo, por tratar un problema. La construcción de estructuras psíquicas responsables del comportamiento reciben influencias exógenas y endógenas que se ubican en el ámbito educativo. ¿Ven cómo se entraman? Los fenómenos educativos, a su vez, se explican en parte desde la evolución psicológica, que se conforma, a su vez, por el influjo de las estructuras biológicas, de la propia subjetividad, del medio, etc. La práctica educativa se influye con las distintas teorías psicológicas y requiere de las mismas, tanto en su comprobación científica como en su deformación ideológica. Pero a su vez, el análisis del fenómeno educativo y las consecuencias de la práctica educativa es campo de la problemática de la psicología. Por otra parte, es necesario ver que la educación se da en el marco de lo social. Y ahora pasamos a otro ámbito. Según este, los fenómenos educativos se particularizan y se peculiarizan y adquieren sus propias dimensiones según los diferentes marcos sociopolíticos y económicos. Estos son los que determinan los hechos educativos en lo individual, en lo grupal, en lo social, en lo formal y en lo informal. El tejido cada vez se vuelve más complicado, más complejo y además más difícil de abordar. El ámbito de lo individual se ve a su vez influido por las formas de vida, de trabajo, de relaciones, de costumbres y hábitos de la vida comunal. Por su parte, desde la educación se critican las formas sociales. No aceptamos que tenemos que ser emprendedores así como porque así, ¿no? Se critica su validez y se plantean alternativas. La educación es subsidiaria y complementaria de la psicología y de la sociología. Subsidiaria, ¿por qué? Porque las bases teóricas para comprender a la educación salen de la psicología y de la sociología. Complementaria, ¿por qué? Porque las investigaciones en educación abren nuevos campos de estudio, crean nuevas problemáticas y conforman nuevos conocimientos para las áreas de sociología y psicología. ¿Cuánto me queda? No, sí. Bueno. Entonces, vale recalcar que lo anterior determina cuestiones metodológicas de importancia. En la investigación de problemas educativos se debe echar mano a elementos teóricos y principios metodológicos que provienen de las ciencias sociales y de las humanidades en una difícil intersección y adaptación al problema educativo que se busca indagar. Veamos ahora la educación con relación a la historia. Las características de los hechos educativos no obedecen al azar. Su explicación se debe buscar en las relaciones con su proceso histórico, en el que inciden a su vez factores políticos, factores psicológicos, factores culturales, religiosos, económicos, como el neoliberalismo, que no se pueden descuidar. El olvido de la memoria histórica, que es uno de los problemas actuales en la educación, las pretensiones de la globalización hacen que los sujetos ubiquen los problemas educativos en un presente o en un futuro. O hay que ubicarse en el presente y olvidar el pasado como si fuera posible, o sacrificar el presente en aras del futuro. Y esto no solo en la educación, sino en el ámbito de la economía también.
La necesidad de vincular las prácticas pedagógicas con sus causas y factores, según la época, es un imperativo para el análisis de cualquier problema que tenga que ver con la educación. Un elemento al que quisiera referirme, porque pienso que es fundamental, tiene que ver con la cercanía entre la educación y la normatividad, o entre la pedagogía y la normatividad. Desde la pedagogía más tradicional hasta la más moderna, implican normas. Estas normas, ¿de dónde provienen? Provienen de los avances del conocimiento o provienen de algo mucho más canijo, que es desde las ideologías. Ideologías filosóficas, ideologías axiológicas o ideologías críticas. Esto nos lleva a pensar que hay dos dimensiones en la normatividad de la pedagogía. Una, la que se ubica en el campo epistemológico. Una normatividad que dirá, esto es conocimiento, esto no es conocimiento, esto es sentido común. Otra que se ubica en el campo de las instituciones. Las evaluaciones, los PRIDES, si pertenecemos o no a los diferentes niveles en los escalafones, etcétera, son normas institucionales. Si usamos ciertos textos, el propio plan de estudios obedecen al ámbito de la normatividad institucional. Ambas no coinciden ni en sus características, ni en sus momentos, ni en los distintos grupos y sociedades. ¿Cuál es la distorsión que se suele hacer en este sentido? Que se aplican como requerimientos de una normatividad educativa, normativas que obedecen a requerimientos políticos. Piensen en cualquiera de los elementos que en este momento se plantean como requerimientos de la educación y van a ver que pertenecen a una normatividad política. Escuelas de calidad, evaluación de los docentes, evaluación, lo que quieran. Está en el ámbito más bien de la normatividad política para obedecer a todo un proyecto del neoliberalismo que para obedecer a el carácter de la fidelidad a la epistemología o al conocimiento en el ámbito de la educación. De ahí podríamos entonces nosotros pasar a pensar en la dificultad de una práctica educativa independiente, objetiva, científica, filosófica, autónoma, neutral o independiente. Es muy difícil en este momento pensar en ese sentido. Y de ahí la necesidad de un cuestionamiento constante de las normas, de la normatividad de la educación, desde los principios que la rigen, desde los elementos que influyen en estos principios, porque estos dependen de condiciones históricas y sociales. En resumen, y me voy a brincar un montón de cosas, la educación se constituye con procesos psíquicos, que son objeto de la psicología, en el que influyen procesos biológicos, que son objeto de la biología, condicionados por elementos materiales, culturales, ideológicos y espirituales, que constituyen una estructura micro y macro social y que son objeto de las ciencias sociales. La práctica educativa social e históricamente condicionada promueve una dinámica individual, cada uno de nosotros aprende, pero a su vez una práctica colectiva, cuyo objeto puede ser el conocimiento, entre otros, de las relaciones como las que existen entre la educación y el género. La educación como campo disciplinario no puede abordarse ni desde el sentido común, y perdonen que sea tan enfática en este sentido, pero me preocupa mucho eso, o la simple aproximación empírica o de opinión. Exige un conocimiento, exige organización,
exige integración de varios campos disciplinarios, como vimos a las carreras, y enfoques diversos. En la práctica educativa se genera una dinámica propia relativamente autónoma que es condicionada y condicionante del sistema social. Muchas gracias.